Juan Daniel le habla a los sectores de la izquierda desilusionada del petrismo, le habla al centro y le habla a la derecha. Definitivamente, acá el candidato del oficialismo, el que podría continuar el proyecto político del presidente Petro, es única y exclusivamente Iván Cepeda, y Roy Barreras y Daniel Quintero no tienen ni siquiera con qué negociar. Hay un dato importante, esta es la consulta más votada en la historia de Colombia, ¿cierto? Posiblemente podríamos tener un Congreso de la República mucho más crítico, un Congreso de la República con mayor control político y con nuevas figuras que llegan que muy seguramente van a hacer un papel muy importante. Bueno, hoy quiero saludar a Juan Falconet. Él es abogado, analista internacional y consultor político. Juan, nuevamente muchas gracias por tu tiempo para Colombia One y bueno, bienvenido. Natalia, un fuerte saludo para ti, toda tu audiencia, siempre un gran placer. Bueno, Juan, sin duda los temas para hablar son los resultados de estas elecciones del 8 de marzo, muchas cosas que efectivamente se confirmaron como se pronosticaban y otras que realmente pues nos tomaron por sorpresa, ¿no? Y yo quiero comenzar por ese lado, muchas cosas que efectivamente se confirmaron como se pronosticaban y otras que realmente pues nos tomaron por sorpresa, ¿no? Y yo quiero comenzar por ese lado. Y la gran revelación sin duda en estas elecciones y en las consultas interpartidistas fue Juan Daniel Oviedo, ¿no? ¿Cómo se explica, Juan, este fenómeno electoral? Porque Oviedo obtuvo sin duda el segundo lugar en la consulta contra muchos pronósticos, además de las encuestas que no lo tuvieron en cuenta. ¿Y qué revela realmente este resultado sobre el electorado que podría estar buscando de alguna manera alternativas distintas a la polarización entre izquierda y derecha, Juan? Natalia, lo que nosotros interpretamos de la estrategia de la campaña de Juan Daniel Oviedo es que le están hablando a un sector que la centroderecha y la derecha no le habla habitualmente, y es una audiencia que puede ser tan significativa que incluso puede poner presidente. Entonces Juan Daniel siempre hablaba de que hay un porcentaje, cerca del 41%, que se siente contenta con lo que está pasando en el país y que siente que el gobierno va bien. Y mal se haría interpretar o desconocer ese sentimiento que tiene esa población. Lo que dice Juan Daniel es, hay que hablarle a esa audiencia, hay que explicarle a esa audiencia que medidas populistas les hacen creer que ellos están bien, pero que en la realidad ellos tienen que tomar buenas decisiones, porque medidas como el salario mínimo integral o bajar el precio de la gasolina, que son medidas populistas que se adoptaron en periodo electoral, los hacen creer a ellos que están en una época de bienestar, pero en realidad es una situación muy difícil. Juan Daniel le habla a los sectores de la izquierda desilusionada del petrismo, le habla al centro y le habla a la derecha. Es decir, tiene esa versatilidad que muchos candidatos no lo tienen. Y complementaría a Paloma en dado caso de que seguramente incluso piensen en hacer una dupla, muy seguramente puede ser algo significativo porque amplía el espectro y llega a unos escenarios donde otros candidatos no llegan. Y para responder tu pregunta, ¿qué pasó en los últimos días? Juan Daniel fue tendencia en redes sociales y se aprovechó muy bien, sobre todo por un ataque del candidato Abelardo de la Espriella, que ayudó de cierta manera a mover unas emociones en favor de Juan Daniel Oviedo. Y la otra, sin duda alguna, los ataques que incluso le hicieron desde la gran consulta por Colombia, en la cual le cuestionaban esa posición, pero Juan Daniel dejó claro, no es que esté acompañando el gobierno de Petro, no es que me guste el gobierno de Petro, pero mal haría yo en no de reconocer algunas cosas que la gente siente que están bien, y esa es una estrategia que le permitió una versatilidad y sobre todo pues una votación, el superó, dobló la votación que tenía cuando se lanzó a la alcaldía de Bogotá, tenía casi 700.000 votos y hoy estamos hablando de 1.250.000 votos. Sí, sí, justamente hay un punto que tú tocas, Juan, y es que yo diría que estamos en este momento ante el surgimiento de un verdadero espacio político de centro que sin duda alguna, Juan, puede llegar a marcar el tono de la campaña presidencial. Y en ese escenario, digamos, con esta victoria de Juan Daniel Oviedo se vienen muchos interrogantes. Uno de esos que tú planteaste, aunque no ha habido, digamos, un pronunciamiento oficial, es ese acercamiento de Juan Daniel Oviedo con Paloma Valencia y si se podría como considerar como una fórmula vicepresidencial. Pero también vienen otros factores que son importantes analizar de este fenómeno. Por ejemplo, ese más de 1.200.000 votos que obtuvo, preguntarse si serán votos transferibles o no.
porque creo que en este momento Juan Daniel tiene, digamos, una batuta importante y una elección importante que tomar en esta primera vuelta presidencial, y es cómo se la va a jugar, ¿no? Porque Paloma Valencia, por un lado, no puede comprometerse de cierta manera, porque por un lado ya está diciendo que no quiere tener nada que ver con Abelardo de la Espriella, pero Paloma también tiene que ser consciente de que de necesitar ese respaldo, pues va a necesitar también a Abelardo de la Espriella en esa primera vuelta, ¿no? Entonces, digamos, esa línea delgada, ¿cómo se irá a jugar, no? Y Paloma tiene que tener en cuenta también que, pues, parte de su compromiso es mantener a la derecha unida, ¿no es cierto? Exacto. Y por otro lado, digamos, esta victoria Juan Daniel también plantea si se puede jugar la posibilidad de que se la juegue para, o hay aspiración para una alcaldía de Bogotá, ¿no? Lo que tú planteas es totalmente acertado, Natalia. Aquí nosotros estamos viendo dos escenarios que tiene Juan Daniel Oviedo y una decisión de país muy importante. La primera, que eventualmente en las próximas horas o en los próximos días, antes del jueves, porque así lo anunció Paloma Valencia, se dará a conocer quién va a ser la fórmula vicepresidencial. Entonces, entre esos, llama mucho la atención Juan Daniel Oviedo porque le habla a otra audiencia y porque tiene unos votos significativos y porque es el segundo llamado a ocupar ese cargo. Pero también es cierto que Juan Daniel tiene los votos suficientes en estos momentos, si las elecciones fueran hoy, para ser alcalde de Bogotá. Entonces son dos grandes apuestas y dos grandes visiones que tiene Juan Daniel que tiene que empezar a revisar. Pero hoy en entrevistas que dio Juan Daniel pudimos evidenciar que él está diciéndole a Paloma, hay que ajustar algunas diferencias que son reconciliables, pero que son estilos de hacer política diferente antes de entrar a evaluar una dupla de esta naturaleza. Dupla que por demás sería muy ganadora de llegarse a materializar. Pero entonces estamos como en esa situación. Lo cierto es que estos resultados nos dejan ver que Juan Daniel es el verdadero centro en Colombia y proyectos políticos como el de Claudia López y el de Sergio Fajardo dejan ver claramente que no son el centro, que no representan el centro y que fueron los grandes derrotados porque Juan Daniel solito logró superarlos y Sergio Fajardo viene desapareciendo, no estuvo en consulta, pero ha venido desapareciendo del mapa electoral. Entonces, creo que acá hay dos cosas interesantes. Juan Daniel, reconocido como, como el verdadero centro en Colombia, y las dos cartas que podría jugarse electoralmente hablando. No, y algo que muy meritorio también, Juan, como simplemente para mencionar, es la forma en la que Juan Daniel hizo su campaña, que incluso lo reconoció Paloma Valencia en su discurso. Es que él mismo dijo, confesó ante medios nacionales que prácticamente hipotecó su casa para poder financiar su campaña política, y en todas las entrevistas que ha hecho a medios nacionales, incluso lo cito, dijo que logró su votación con las uñas, que hoy le preocupa la plata porque prácticamente no tiene. Entonces, digamos que eso en medio de la coyuntura política de un país donde hay tanta maquinaria, tanta corrupción, pues es muy meritorio llegar a donde llegó Juan Daniel Oviedo, sin duda, ¿no? Y bueno, otro factor también importante para analizar es Roy Barreras, ¿no? Como de los grandes, digamos, perdedores en ese sentido, que los resultados de Roy Barreras mostraron de cierta manera que la maquinaria política ya no garantiza realmente resultados electorales. Y leyendo, por ejemplo, a Santiago Ángel en Twitter, que ha estado muy activo, digamos, haciendo la transmisión de lo que fueron estas elecciones, pues decía que Roy quedó derrotado y sin capacidad para negociar, por ejemplo, con Iván Cepeda y sin una estructura luego de esta consulta. ¿Cuál es tu opinión, por ejemplo, ante ese fenómeno? Natalia, definitivamente aquí nosotros vimos que esa consulta del Frente por la Vida, que tenía dos grandes maquinarias políticas, la de Daniel Quintero y la de Roy Barrera, definitivamente fueron un fracaso rotundo. Esa tuvo alrededor de 595.000 votos. Quiere decir esto que estas maquinarias ya no obedecen o no responden a las realidades que ellos estaban experimentando y que seguramente en otros escenarios los pudieron llevar a cargos de elección popular con votación importante. Roy Barreras la cogió contra el presidente Gustavo Petro y casi que lo culpó de la situación y la derrota político-electoral que hubo en las consultas por no dejar y por de alguna manera desestimular la votación de las consultas para favorecer una de las opciones que es el oficialismo con Iván Cepeda. Entonces tenemos que definitivamente acá el candidato del oficialismo, de que el que podría continuar el proyecto político del presidente Petro, es única y exclusivamente Iván Cepeda, y Roy Barreras y Daniel Quintero no tienen ni siquiera con qué negociar. Son derrotas contundentes y esto nos lleva a pensar dos cosas importantes, que también ellos se han mantenido en esa narrativa y en esa construcción de estrategia política de plaza pública
y descuidaron un poco también la discusión digital, donde grandes referentes lograron tener unos resultados importantes porque entendieron que las discusiones se llevan ahí. Entonces yo creo que estas viejas maquinarias políticas definitivamente no solo fracasaron, sino que no tienen con qué negociar y en este punto Iván Cepeda sí sale ganando. Yo te pregunto, Juan, sobre ese tema, ¿qué nos están diciendo esas derrotas sobre el desgaste de ciertos liderazgos tradicionales y sobre la transformación de las dinámicas de poder en la política colombiana? Sí, nosotros sentimos que aquí el país está buscando nuevos liderazgos. Si bien es cierto, busca caras nuevas, estas caras nuevas sí se está buscando que tengan una experiencia en lo público, que tengan una experiencia gerencial, que sean personas que no estén envueltas en escándalos y que puedan darle credibilidad y tranquilidad al país. Por eso uno ve votaciones tan altamente sorprendentes como la de Paloma Valencia, que hay un dato importante, esta es la consulta más votada en la historia de Colombia, ¿cierto? Entonces eso es un precedente importante. Adicional los votos que pone Paloma, pero también los votos que obtienen los otros que estarían llamados a apoyarla, pues denota que tenemos una protagonista importante para la primera vuelta y veremos cómo se van a comportar los sondeos de opinión. Pero si nosotros miramos, por ejemplo, la consulta de las soluciones, que es otro de los fracasos, el de Claudia López, 618.000 votos aproximadamente, los cuales ella se lleva el 90%, también fue un gran fracaso. Entonces acá dos consultas fueron claramente derrotadas. Una consulta que es la de centro derecha sale posicionada, sale fuerte, pero se destacan, perdón, digámoslo, liderazgos tranquilos y responsables, porque es que Paloma Valencia es una persona tranquila, es una persona serena, es una persona demócrata, que da tranquilidad incluso a los sectores que no comparten ideológicamente su proyecto político. Entonces, siento que ese es un reconocimiento a Paloma por eso, a Juan Daniel y también un grupo de personas que con gran experiencia, conocimiento y dedicación, pues trabajaron de la mano en un proyecto político que hoy es una alternativa de poder para Colombia. Sí, Juan, yo te pregunto ahora, digamos, ¿qué lectura también podemos hacer de los resultados obtenidos de Abelardo de la Espriella, cuyo partido pues obviamente no logró consolidarse ni en Senado ni en Cámara, pero hay algo que llama la atención y es si a este punto la narrativa que tanto ha sostenido en su campaña política de ser un outsider, ¿no? Ni para allá ni para acá, sino él solo como candidato, si tiene límites en un sistema político que sigue requiriendo definitivamente estructuras territoriales fuertes. Pues Natalia, yo la verdad creo que Abelardo de la Espriella tiene dos situaciones en estos momentos. La positiva, sacar cuatro curules y estamos hablando de eventualmente una posible quinta curul, dependiendo lo que pase con el escrutinio final, porque ahí parece que podrían arrastrar una curul más. Sin embargo, hablemos de las cuatro que hasta hoy están consolidadas y es que de la nada Abelardo poner estos cuatro puestos en el Congreso de la República es un logro importante, sobre todo cuando no había una base y cuando vemos a un candidato que por primera vez se lanza y se ha mantenido segundo casi en todas las encuestas de opinión. Es decir, Abelardo sigue fortalecido. Lo único que pasa en este escenario es que ahora tiene una contrincante también de peso, que es Paloma Valencia, que está por su misma línea, pero que muy seguramente estarán llamados a unirse en cualquier momento, ya sea Paloma con Abelardo o Abelardo con Paloma, pero es un proyecto político de país y hablan el mismo idioma. Pero yo sí rescato las cuatro curules de Abelardo, me parece que es un éxito que hay que reconocerle a él. Juan, digamos que con el pacto histórico hoy consolidándose como una de las fuerzas dominantes del país, ¿hasta qué punto estos resultados legislativos reflejan un respaldo ciudadano efectivo a la gestión del presidente Gustavo Petro? O al menos se denota que hay un sector importante de la población que está pidiendo prácticamente una agenda de continuidad política. Y eso, digamos, no lo vimos en encuestas, vemos también en cubrimientos nacionales que a nivel de imagen el presidente y de gestión cada vez iba para abajo. Y vienen estos resultados y nos damos cuenta que hay una porción muy importante del país que efectivamente está a gusto con esta gestión del presidente Gustavo Petro, o al menos con su corriente de izquierda.
Pues Natalia, hay varios factores para poder explicar, digamos, el comportamiento del Senado, porque la Cámara es otro escenario donde no le fue tan bien al pacto histórico. Entonces, digámoslo, hablándolo de Senado, donde hablamos entre 24 y 25 curules que obtuvieron, denota varias cosas. La primera, que al presidente le funcionó y le funcionó bastante bien las medidas populistas que se hicieron desde su gobierno apoyando el proyecto político. Es decir, la gente con desconocimiento, por apasionamiento, por necesidad, pero hoy por hoy la gente siente que le pusieron más dinero en sus bolsillos a través de ese incremento que ha sido irresponsable y que le va a traer muchos problemas para el país, pero ese incremento del salario mínimo, pero la gente lamentablemente pues sí está contenta. Y también ven, por ejemplo, el tema de bajarle el precio de la gasolina, y también ven como el presidente Petro, lamentablemente el gobierno, y así lo denunciaron varios políticos, esa plaza pública llena con buses, con refrigerios y con otras cosas ahí como extrañas, pues todo eso ayudó de alguna manera a que en el Senado hoy estemos hablando de 25 curules, pero hay que notar que esas 25 curules los ponen a ellos como el partido o el proyecto político más fuerte en el Senado, pero no le da las mayorías, porque el Centro Democrático también creció de 13 a 17 votos y tiene una posibilidad importante de unirse con otros partidos como el Conservador, el Liberal, Cambio Radical, Partido de la U, que vienen por atrás y que muy seguramente puedan hacer una coalición y puedan hacer la diferencia y contrarrestar esas 25 curules que tiene el pacto histórico. Entonces, sí es el partido más votado en el Senado, pero no tienen las mayorías, que es lo que nos han hecho creer, y aquí lo veremos con coaliciones, sobre todo cuando también conozcamos quién va a ser el presidente, para saber cómo se van a alinear las fuerzas y quiénes van a declararse en oposición, quiénes independientes o definitivamente quiénes van a acompañar el proyecto político del próximo presidente de la República. Y si nos enfocamos, Juan, en el Senado justamente, suponiendo que el pacto histórico llegue a mantenerse 4 años más en la Casa de Nariño, yo te pregunto cómo quedaría configurada la oposición realmente del Senado. ¿Existe hoy una oposición con capacidad real de articulación o el sistema político se encamina más bien hacia una fragmentación aún mayor? Pues Natalia, la ventaja que nosotros tenemos con el proyecto del pacto histórico y con el propio presidente Gustavo Petro es que ellos mismos rompen las coaliciones, porque recordemos cuando empezó el Congreso y empezó el gobierno anterior, el presidente Petro tenía todas las mieles, tenía las mayorías, tenía partidos, incluso sorprendentemente hasta el conservador, haciéndole el juego, pero el presidente rompió toda la coalición, incumplió los compromisos políticos y decidió quitar las cuotas que les había dejado en el gobierno, y producto de eso que tuvimos, un gobierno que perdió las mayorías en el Congreso, y ahí fue donde se le empezaron a caer las reformas, y la primera gran derrota que tuvo el gobierno Petro, la reforma política, que fue todo un fiasco, y ahí se le fueron cayendo varias reformas y proyectos claves. Entonces, yo creo que el proyecto del pacto histórico, hipotéticamente, si Iván Cepeda lograra ganar, ellos no saben trabajar armónicamente con las otras fuerzas políticas, y muy seguramente la oposición o los grupos que se consideran independientes se aparten mucho más de lo acostumbrado a los proyectos del gobierno nacional, porque ya saben cómo es trabajar con ellos. Entonces yo creería que posiblemente podríamos tener un Congreso de la República mucho más crítico, un Congreso de la República con mayor control político y con nuevas figuras que llegan, que muy seguramente van a hacer un papel muy importante. Me salgo del Senado un momento solo para hablarte de Daniel Briceño, el representante de la Cámara del Centro Democrático y el congresista más votado en Colombia, con más de 250.000 votos, que son una nueva generación política. Incluso lo dijo: si llegara al Centro Democrático, a la presidencia, yo igual voy a hacer control político porque estoy comprometido con que las cosas se hagan bien. Entonces creo que ese tipo de figuras y de liderazgos le van a hacer mucho bien al legislativo. Y justamente, Juan, quiero cerrar con eso. O sea, vemos a Briceño, vemos a Oviedo que siguen, digamos, ese mismo carácter como fenómenos políticos. Yo te pregunto, ¿qué papel van a jugar esas nuevas figuras políticas que emergieron en estas elecciones
especialmente aquellas que no dependen de maquinarias tradicionales, sino de voto de opinión? Pues aquí nosotros tenemos una gran ventaja y es que estos políticos que logran unos votos importantes, pero que también gozan, a pesar de pertenecer a partidos o movimientos políticos, gozan de independencia porque los votos son de ellos y Ellos, han de sido acuerdo. trabajados y la gente Ujú. los acompaña con apasionamiento. Hecho a Entonces, pulso, eso como decimos. exactamente, Sí. eso les permite a ellos tener independencia, ser más críticos y mantener su agenda y su promesa de valor, en contraposición a los políticos que deben tantas cosas y que resultan y al final quedan amarrados. Entonces yo creo que estos nuevos liderazgos van a enseñarnos que estas viejas maquinarias políticas y esta forma tradicional de hacer política ya no es la que la gente está buscando, sino que la gente se está inclinando por personas que prometen unas cosas, pero que las cumplen, porque por ejemplo en el caso de Daniel Briceño lo ha cumplido y ha honrado, o sea, ese control Sí, ha político sido muy juicioso y disciplinado en su trayectoria. en su ejercicio Sí. político. Entonces yo creo que todo eso es lo que hace que cada vez vayan cogiendo más fuerza y que vayan dando nuevas alternativas de poder. Entonces, esa renovación con varias figuras en el Congreso de la República que son bien importantes, creo yo que también le va a dar como un nuevo aire también de independencia, ¿no? Bueno, Juan, pues nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo y por tu análisis electoral en vísperas de elecciones presidenciales para Colombia, Juan. Muchas gracias, Juan. Natalia, a ti muchas gracias por el espacio y un saludo muy especial a toda la audiencia.